Zombie Reddit, la historia de hoy es... El ADN reveló que no era su hija y mi padre me borró de su vida. 7 años después suplica llevarme al altar. Todo comenzó hace 7 años cuando mi papá encontró algo que cambiaría nuestras vidas para siempre. En el celular de mi mamá, que ella había dejado sin revisar, encontró mensajes que revelaban una verdad devastadora. Mi mamá mantenía una relación con su jefe. No era cualquier aventura pasajera, los mensajes dejaban claro que llevaban tiempo viéndose a escondidas. Cuando mi papá confrontó a mi mamá con esta evidencia, ella no pudo negarlo más. Lo que siguió fue una discusión tan intensa que todavía puedo recordar cada detalle. Entre gritos y lágrimas, mi mamá finalmente confesó todo. La aventura había estado ocurriendo de manera intermitente durante gran parte de los casi 20 años que llevaba trabajando en esa empresa. Pero lo peor estaba por venir. Cuando mi papá le preguntó específicamente sobre el tiempo en que quedó embarazada de mí, mi mamá se puso visiblemente nerviosa. Después de mucha presión, admitió algo que destruiría nuestra familia. Cuando quedó embarazada de mí, seguía teniendo encuentros con su jefe. Vi cómo mi papá perdía todo el color del rostro mientras procesaba lo que eso significaba. Se volteó hacia mí con una mirada que nunca olvidaré, una mezcla de dolor, confusión y duda. Con voz temblorosa, dijo que necesitábamos hacernos una prueba de ADN inmediatamente. En ese momento yo tenía 18 años y toda mi vida, que creía perfecta, se desmoronó en un instante. No solo había descubierto la infidelidad de mi mamá, sino que ahora existía la posibilidad de que el hombre que me había criado no fuera realmente mi padre. Nos hicimos la prueba y los resultados confirmaron nuestro peor temor: mi papá no era mi padre biológico. Cuando vimos esos resultados, sentí que mi mundo entero se derrumbaba. Mi papá, quien siempre había sido mi héroe y mi apoyo más fuerte, se quedó completamente en shock mirando el papel. No me dirigió ni una palabra mientras yo lloraba en silencio. En los días siguientes, intenté desesperadamente hablar con él, pero estaba consumido por la ira. Me ignoraba por completo, como si yo hubiera dejado de existir. Si trataba de acercarme, o me gritaba o se encerraba en sí mismo. Lo único que yo quería era su consuelo, sin importar lo que dijera esa prueba. La situación empeoró cuando mi papá anunció que se divorciaría de mi mamá y se mudaría. Fue entonces cuando me dio el golpe más duro. Me dijo directamente que ya no quería tener ninguna relación conmigo, y que no podía seguir llamándolo papá. Esas palabras me golpearon como un puñetazo al estómago. Era como si estuviera intentando borrar cada momento que habíamos compartido. Le supliqué que habláramos, pero simplemente se fue. Presentó los papeles del divorcio y me borró completamente de su vida. Intenté contactarlo muchas veces, pero él dejó muy claro que no quería saber nada de mí. Recuerdo la única vez que contestó mis llamadas después de meses, solo fue para gritarme que dejara de llamar y decirme que le daba asco escuchar mi voz. Esas palabras siguen persiguiéndome hasta hoy. Mi mamá se disculpaba constantemente, pero sus "lo siento" no arreglaban nada. Estaba furiosa con ella por destruir nuestra familia, por hacer que mi papá me odiara, por ocultarme la verdad durante tanto tiempo. No importaba cuántas veces se disculpara, no podía deshacer el daño ni reparar lo que había roto. Me sentía atrapada viviendo con ella. Afortunadamente, cuando todo esto pasó, me estaba preparando para ir a la universidad. Mis padres habían estado ahorrando para mi educación durante años y, incluso después del divorcio, mi papá no tocó ese dinero. Le dijo a mi mamá durante el proceso que ese sería su último regalo para mí, y que no esperara nada más de él en el futuro. Así que cuando me aceptaron en una buena universidad, tomé ese dinero, empaqué mis cosas, y me fui de casa. Una vez lejos, decidí cortar toda comunicación con mi mamá. Ella trató de contactarme varias veces, disculpándose e intentando reconstruir nuestra relación, pero no podía perdonarla. El daño que había causado era demasiado grande, y yo estaba demasiado herida y enojada para dejarla volver a mi vida. En cuanto a mi papá, nada cambió. No hemos hablado desde el día que me dijo que no quería tener nada que ver conmigo. Con el tiempo, he aprendido a aceptar su decisión y a vivir con ella. Durante estos 7 años, me he esforzado muchísimo por construir mi propia vida, completamente sola. Me he dedicado a tener éxito en todo lo que he podido, y ahora puedo decir con orgullo que he llegado lejos. Siento que finalmente he alcanzado un punto en mi vida donde ya no necesito a ninguno de mis padres. No he perdonado a mi mamá y, en cuanto a mi papá, ya me da igual. El dolor que me causó se ha convertido en indiferencia. Hace un mes, mi novio James me pidió matrimonio y dije que sí. James ha sido mi mayor apoyo durante todo el tiempo que hemos estado juntos. Conoce toda mi historia familiar y me ama a pesar de todo. Su familia me ha recibido como si fuera su propia hija, algo que pensé que nunca volvería a experimentar. Se siente increíble ser tan querida y aceptada. Desde que nos comprometimos, hemos estado ocupados planeando nuestra boda, y ahora el gran día está muy cerca.
Estoy verdaderamente feliz con el rumbo que está tomando mi vida y emocionada por comenzar este nuevo capítulo con James. Pero la semana pasada ocurrió algo totalmente inesperado. Recibí un mensaje directo en Facebook de mi papá. Ver su nombre aparecer me dejó sin palabras. Ni siquiera sabía que tenía Facebook, así que ver su mensaje fue una sorpresa total. Como no tiene ninguna información de contacto actual, debe haberme encontrado buscándome en la red social. En su mensaje, me dijo que se había enterado de mi próxima boda por algunos primos y familiares. Expresó que estaba feliz de saber que me iba a casar y me felicitó. Luego vino lo más impactante. Dijo que quería reconectar conmigo, y me pidió mi número de teléfono para que pudiéramos hablar más. Fue muy extraño leer esas palabras, considerando que llevábamos años sin tener ningún contacto. Me sentí muy confundida sobre si debía responder o no. Después de tanto tiempo sin saber nada de él, ¿por qué se comunicaba ahora? Él había sido quien me sacó de su vida, quien me dijo que no quería saber nada de mí y se fue sin mirar atrás. Y ahora de repente quería reconectar. ¿Qué estaba pasando? Todo se sentía confuso y sospechoso, como si tuviera que haber alguna razón oculta detrás de este repentino cambio de actitud. No estaba segura de si quería dejarlo volver a entrar en mi vida, ni siquiera para una simple conversación. Hablé con James sobre esto porque necesitaba otra perspectiva. Él reconoció que parecía extraño que mi papá se comunicara justo ahora, tan cerca de nuestra boda. También se mostró cauteloso y me dijo que entendía por qué me sentía incómoda. Sin embargo, James señaló que esta podría ser mi oportunidad de finalmente expresar todo lo que sentía, y enfrentar las cosas que habían quedado sin resolver durante tanto tiempo. Nunca pude decir realmente todo lo que quería cuando mi papá se fue. Me recordó que la decisión era completamente mía. Si sentía que necesitaba escuchar a mi papá, o conseguir algún tipo de cierre, debería considerarlo. Después de pensarlo durante varios días, finalmente decidí enviarle mi número a mi papá, y le dije que podía llamarme si quería hablar más. No fue una decisión fácil, pero sentí que al menos necesitaba escuchar lo que tenía que decir. Hoy, cuando mi papá finalmente llamó, tuve una de las conversaciones más incómodas de mi vida. En el momento en que escuché su voz, todas las emociones volvieron de golpe, pero traté de mantenerlas bajo control. Una de las partes más extrañas fue decidir cómo dirigirme a él. Toda mi vida lo había llamado papá, pero él mismo me había prohibido usar ese título. Él había renunciado a ser mi padre cuando salió de mi vida. Entonces, ¿cómo se suponía que debía llamarlo ahora? Terminé usando su nombre de pila, lo que se sintió extremadamente incómodo. Comenzó preguntándome cómo había estado todos estos años. También hizo algunas preguntas corteses y superficiales sobre mi prometido y nuestra boda. Se sentía muy irreal, como si fuera un extraño tratando de hacer conversación casual conmigo. Seguí la corriente por un rato, pero no podía seguir ignorando el tema principal. Finalmente, fui directa y le pregunté, ¿qué quieres de mí? ¿Por qué te estás comunicando ahora después de todos estos años de silencio? Las palabras salieron más rápido de lo que esperaba. Necesitaba respuestas y no iba a dejar que las evadiera. Después de todo lo que había hecho, merecía saber por qué intentaba reconectar ahora. Fue entonces cuando mi papá finalmente se sinceró. Me explicó cómo, después de descubrir la infidelidad de mi mamá, había quedado completamente consumido por la ira, no solo hacia ella, sino hacia toda la situación. Admitió que estaba tan abrumado por sus sentimientos de traición que terminó descargando gran parte de esa ira en mí. Me dijo que descubrir que no era su hija biológica había sido una traición enorme, y que en ese momento, era como si todo lo que creía saber sobre nuestra familia hubiera sido una mentira. Confesó que cada vez que me veía en ese entonces, solo alimentaba más su ira, porque yo era un recordatorio constante de lo que mi mamá le había hecho. Escucharlo decir todo esto fue muy doloroso. Me dolía saber que sus sentimientos sobre la situación habían estado tan ligados al enojo hacia mí, aunque yo no había hecho nada malo. Fui castigada sin ninguna razón válida, pero luego me dijo que después de que su ira comenzó a disminuir, empezó a extrañarme. Me contó que a menudo pensaba en mí y se arrepentía de cómo me había tratado, pero para entonces sentía que era demasiado tarde para contactarme. Dijo que tenía miedo de cómo podría reaccionar, asustado de que lo rechazara después de todo el dolor que me había causado. Sin embargo, cuando se enteró de mi boda, se dio cuenta de cuánto quería ser parte de mi vida nuevamente, y que se arrepentía de todo lo que había hecho para alejarme. Entonces, por primera vez, mi papá se disculpó por todos los años perdidos, diciéndome lo mucho que lamentaba sus acciones. Dijo que quería que tuviéramos un nuevo comienzo. Al escucharlo, sentí una mezcla extraña de emociones. Por un lado, me sentí validada al escucharlo reconocer cómo sus acciones me habían lastimado. Pero por otro lado, era difícil no sentirme frustrada. Si había comenzado a extrañarme hace años, ¿por qué había esperado hasta ahora, hasta la noticia de mi boda, para finalmente contactarme?
¿Cuál era la verdadera razón? Me había mantenido en silencio mientras él hablaba, dejándolo decir lo que necesitaba, pero cuando mencionó la idea de un nuevo comienzo, no pude contenerme más. Le dije directamente que no quería nada de eso. Le expliqué que se estaba adelantando, y que no confiaba lo suficiente en él como para tener un nuevo comienzo. Aunque apreciaba que se hubiera disculpado, eso no significaba que lo había perdonado, no todavía. Tal vez nunca lo haría. Le dije que mientras entendía que estaba enojado con mi mamá por lo que había hecho, e incluso podía comprender lo traicionado que debió sentirse, eso no justificaba lo que me hizo a mí. Le recordé que yo no tenía la culpa de nada de esto. Era solo una niña atrapada en medio de algo que no podía controlar. Sin embargo, él me abandonó con mi mamá como si yo no significara nada para él. De un día para otro, lo perdí, no solo como mi padre, sino como alguien en quien podía confiar. Me dejó para lidiar con las consecuencias de todo por mi cuenta, y tuve que vivir todos estos años sin él en mi vida. En lugar de reconocer mi dolor, mi papá se puso a la defensiva. Insistió en que mi enojo estaba mal dirigido. Dijo que solo debería estar molesta con mi mamá, no con él, porque él también era una víctima de sus acciones. Siguió diciendo que todo lo que hizo, la forma en que me apartó y me abandonó, fue consecuencia del dolor que ella le causó. Luego comenzó a presionarme para que dejara ir el pasado y tratara de olvidar los años que habíamos estado separados. Dijo que lo único que quería ahora era que siguiéramos adelante como si nada de esto hubiera sucedido. Entonces reveló lo que realmente quería de mí, la oportunidad de llevarme al altar en mi boda. Escuchar eso me dejó completamente atónita, no podía creer lo que estaba diciendo. Apenas ayer, ni siquiera sabía si aún me consideraba su hija, y ahora, de repente, quería participar en uno de los momentos más importantes de mi vida, como si esos años perdidos no importaran. Le señalé esto, diciéndole lo absurdo que era hacer tal petición cuando esta era nuestra primera conversación después de tanto tiempo. Le recordé que no había mostrado ningún interés en ser mi padre, ni se había preocupado por mí durante años, pero ahora quería aparecer de repente, y llevarme al altar frente a todos, actuando como si siempre hubiera estado ahí. Su petición se sentía completamente fuera de lugar, y no podía entender cómo pensaba que tendría sentido después de todo el daño que había causado con su ausencia. Por eso, rechacé firmemente su petición. Le dije que no había ninguna posibilidad de que lo dejara llevarme al altar. De hecho, ya le había pedido ese honor a mi abuelo materno, con quien comparto un vínculo muy cercano, y quien se mostró profundamente conmovido cuando se lo pedí. Sin embargo, mi padre pareció molestarse mucho al escuchar esto. Comenzó a acusarme de romperle el corazón por no permitirle hacer esto por mí. Me dijo que estaba siendo egoísta por no dejarlo llevarme al altar, y llegó incluso a compararme con mi madre. Insistió en que yo no tenía derecho a pedirle a mi abuelo que me llevara al altar, y que debería haberlo contactado a él primero. Entonces empezó a exigirme que cancelara el acuerdo con mi abuelo, diciendo que debería darle una oportunidad de arreglar las cosas, como si todos estos años de abandono pudieran borrarse simplemente porque él había decidido volver. Su atrevimiento me sorprendió, pero afortunadamente ya no soy aquella niña asustada de antes. Me mantuve firme en mi decisión y me negué rotundamente. Le dejé claro que no iba a cambiar de opinión. Mi abuelo siempre había estado presente para mí, apoyándome cuando me sentí abandonada por mi padre, y no iba a darle la espalda ahora por alguien que había elegido alejarse de mi vida durante tantos años. Mi padre siguió intentando manipularme emocionalmente, insistiendo en que yo debería poner sus sentimientos por encima de todo lo demás, pero no cedí. Desde entonces, no ha parado de enviarme mensajes de texto constantemente, y no puedo evitar preguntarme, Reddit, ¿soy yo la mala? Actualización 1. Quiero aclarar algunas cosas que la gente sigue preguntando en los comentarios. A pesar de que mi padre cortó todo contacto conmigo, no toda su familia siguió su ejemplo. Varios de mis primos de su lado han mantenido comunicación conmigo durante todos estos años, y supongo que así es como mi padre ha podido mantenerse informado sobre mi vida. Me parece extraño que haya estado pendiente de mí a través de ellos pero nunca se haya animado a contactarme directamente hasta ahora. Sobre los padres de mi padre, ellos fallecieron varios años antes del divorcio, así que no estuvieron presentes durante todo el drama de la infidelidad y lo que vino después. A veces me pregunto cómo habrían reaccionado, especialmente porque éramos muy cercanos mientras crecía, pero como ya no están, nunca sabré si se habrían puesto de mi lado o del de mi padre. En cuanto a la familia de mi madre, todos se pusieron en su contra cuando mi padre reveló su infidelidad durante el divorcio. Hasta hoy, siguen molestos con ella por lo que hizo, pero afortunadamente nunca me han rechazado a mí. Mis abuelos maternos especialmente han sido un apoyo constante. Han estado siempre presentes, brindándome su amor y apoyo, sobre todo cuando pasó lo de mi padre.
Incluso cuando me fui a la universidad y decidí cortar contacto con mi madre, entendieron perfectamente mis razones y han respetado mi decisión de mantenerme alejada de ella. Cuando le pedí a mi abuelo materno que me llevara al altar, se puso increíblemente feliz y eso significó muchísimo para mí. Ha sido una persona fundamental en mi vida y no puedo imaginar a nadie más en ese papel. Estaba tan contento y orgulloso cuando se lo pedí, y no puedo quitarle esa alegría sin importar cuánto insista mi padre. Para ser completamente honesta, no tengo ningún deseo de que mi padre me lleve al altar. Después de todo lo que ha pasado, todavía no sé qué tipo de relación, si es que alguna, quiero tener con él en el futuro. Hay demasiado dolor, enojo y confusión sin resolver. No creo poder simplemente retomar una relación con él solo porque de repente quiera volver a mi vida. Todavía estoy procesando todo y no me siento lista para darle ese lugar de honor en mi boda, especialmente cuando nuestra relación está tan indefinida. A diferencia de mi padre, mi madre ha respetado mis deseos y no ha intentado contactarme, que es exactamente lo que quiero. No creo que pudiera manejarlo si ella también empezara a buscarme ahora. Actualización 2. Después de reflexionar mucho y considerar todos los consejos que recibí en Reddit, me he dado cuenta de que realmente estoy mejor sin mi padre en mi vida. Ya no tengo un espacio para él, así que no aprecio su repentino interés en reconectar. Se siente como si quisiera volver a entrar en mi vida bajo sus propias condiciones, y ya no estoy dispuesta a permitir eso. Como claramente no está listo para escucharme en una conversación directa, me di cuenta de que la única manera de expresar verdaderamente mis sentimientos era por escrito. Necesitaba tomarme el tiempo para ordenar mis pensamientos y plasmarlos en palabras. Solo porque él parecía haber superado todo y quisiera pretender que nada pasó, no significaba que yo también lo hubiera hecho. No estaba lista para simplemente perdonarlo y fingir que todos estos años de dolor nunca existieron. James, mi prometido, ha sido increíblemente comprensivo durante todo este proceso. Me animó a expresar finalmente todo lo que sentía para liberarme y luego cortar cualquier contacto adicional con mi padre, que es exactamente lo que hice. No quería seguir cargando con todas estas emociones sin resolver, y sabía que decirle a mi padre exactamente cómo me sentía sería la única manera de conseguir algo de paz mental, sin importar si él lo entendía o lo aceptaba. Así que esto es lo que le envié por Facebook. Quiero empezar diciendo que entiendo completamente que estabas enojado con mamá por lo que te hizo, pero yo era solo una niña atrapada en medio de todo. Sin embargo, decidiste darme la espalda, me abandonaste, y tuve que crecer sin ti. No tienes idea de cuántas noches lloré por ti, deseando que volvieras, preguntándome si alguna vez pensabas en mí. No merecía nada de eso. Dices que me extrañabas después de que tu enojo se calmó, pero la verdad es que me dejaste sola con mi dolor durante todos estos años. Ni siquiera intentaste contactarme. Tus acciones dicen más que cualquier palabra. Dejaste un vacío en mi vida que tuve que aprender a llenar por mí misma. Y ahora, cuando finalmente todo empieza a sentirse estable en mi vida, te pones en contacto porque me voy a casar. ¿Por qué no me buscaste antes, cuando más te necesitaba, cuando estaba tratando de recoger los pedazos de mi vida? No estabas en ninguna parte. Dices que quieres arreglar las cosas y empezar de nuevo, pero no es algo que pueda hacer así de fácil. He vivido tanto tiempo sin ti, y no estoy segura de si quiero una relación contigo en absoluto. El hecho de que hayas decidido aparecer ahora, no significa que esté lista para perdonar todo y seguir adelante. Sobre llevarme al altar, no me siento cómoda con eso. Ya se lo he pedido a mi abuelo, y está feliz de estar ahí para mí. Pedirle que se haga a un lado ahora para acomodarte a ti no se siente correcto, y no puedo hacerle eso. Él es quien ha estado presente durante todo este tiempo, y merece ser quien me entregue. Por favor, entiende que ya no estoy enojada contigo. Solo estoy herida, y necesito tiempo para descubrir si hay siquiera un lugar para ti en mi vida en el futuro. No estoy lista para tenerte de vuelta, y no sé si alguna vez lo estaré. Así que esto es un adiós por ahora. Estoy cortando el contacto contigo definitivamente, así que por favor no intentes comunicarte de nuevo. Espero que encuentres tu paz al igual que yo lo he hecho. Después de enviar esto, bloqueé a mi padre para que no pudiera contactarme más. Ha sido muy difícil, pero es mi forma de tomar el control y seguir adelante con mi vida en mis propios términos. Actualización 3. Hoy fue el ensayo de mi boda y todo iba perfectamente hasta que ocurrió algo completamente inesperado. Mi padre apareció de repente, acompañado por una de mis primas a quien yo había invitado. Me quedé tan impactada que apenas podía procesarlo. No había visto a mi padre en tanto tiempo que me tomó un momento incluso reconocerlo. Se ve mucho más envejecido de lo que recordaba. Después de todos estos años de silencio, lo último que esperaba era que mi padre se presentara en persona. Mi prima me explicó que aparentemente mi padre le había estado rogando durante días que lo dejara venir con ella,
y al final cedió, y lo trajo. James, naturalmente, se puso furioso cuando los vio, y estaba dispuesto a echar tanto a mi padre como a mi prima, pero mi padre me suplicó que hablara con él. A pesar de todo, decidí llevarlo aparte para una conversación privada. Necesitaba entender qué estaba pensando y por qué había venido, especialmente después de todo lo que le había escrito. Tan pronto como estuvimos a solas, mi padre me dijo que mi mensaje solo lo había hecho sentirse más culpable, y que estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para conseguir mi perdón, que haría todo lo posible para demostrar que ahora era una persona diferente. Insistió en que realmente quería ser parte de mi vida de ahora en adelante, y quería que los futuros hijos de mi esposo lo conocieran. Me enfurecí y le dije que no tenía ningún derecho a aparecer ahora, después de todo, y esperar que simplemente lo dejara volver a entrar en mi vida. No podía simplemente presentarse y pretender que todo podía arreglarse en un instante. Le dije que aparecer sin mi permiso y rogar perdón ahora era manipulador, no sincero, y que no tenía derecho a pedirme nada, especialmente no el privilegio de ser parte de uno de los momentos más importantes de mi vida. Le recordé todos los años que pasó ignorándome, haciéndome sentir que no significaba nada para él y cómo me vi obligada a vivir sin un padre por sus decisiones egoístas. Le dije que sus disculpas ahora no borraban los años de dolor, el abandono ni la forma en que destruyó nuestra familia. Entonces, con esa actitud de derecho que me resultaba tan familiar, mi padre me preguntó si al menos reconsideraría invitarlo a mi boda. Dijo que incluso si no podía llevarme al altar, estaría feliz de asistir como invitado. Siguió repitiendo cuánto había sufrido sin mí, y cómo quería estar ahí para mí como el padre que nunca había sido. Le dije que ya era demasiado tarde, que sin importar cuánto intentara manipular la situación, no iba a funcionar. Le dije que me había perdido hace años, y que no había vuelta atrás. Le pedí que se fuera en silencio y que no causara una escena, ya que ya era bastante vergonzoso que se hubiera colado en mi evento. Después de desahogarme con mi padre, fui a confrontar a mi prima. Ella sabía todo el dolor que mi padre me había causado y, sin embargo, me había traicionado al permitirle venir. El hecho de que actuara a mis espaldas y lo trajera de vuelta a mi vida sin siquiera avisarme era imperdonable. Me sentí completamente traicionada por ella, y le dije directamente que ya no estaba invitada a mi boda. Ya he tenido suficiente de gente que me falta al respeto y me presiona para perdonar a alguien cuando no estoy lista. Esta es mi boda, mi momento, y no voy a dejar que nadie lo arruine. Actualización 4. Hola a todos. Ha pasado tiempo desde mi última actualización, pero he estado muy ocupada. James y yo nos casamos y el día fue todo lo que había soñado. Nuestra boda transcurrió perfectamente y estuve rodeada de las personas que verdaderamente me aman y me apoyan. Fue un día lleno de alegría y celebración, y el comienzo de un nuevo capítulo en nuestras vidas. Desde que vi a mi padre el día del ensayo de la boda, no he vuelto a verlo ni a saber de él, y honestamente, eso es exactamente lo que quiero. No se ha puesto en contacto desde entonces, y siento como si me hubiera quitado un peso de encima. Me alegro de haberle dicho todo lo que tenía que decirle. Ya no hay preguntas sin responder, ni culpa, ni me pregunto si intentará volver a entrar en mi vida. Ahora solo me concentro en vivir el resto de mi vida felizmente con James. Deséenme suerte, chicos.